¿Qué reveló el Señor al expresar que tenía sed? ¿Qué importancia hay en que la caña haya sido de un hisopo? ¿Qué quiso decir el Señor con consumado es? ¿Qué significado sacrificial hay en que al Señor no se le hayan quebrado las piernas? ¿Qué significado hay en el agua y la sangre que salieron del costado del Señor? Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. La muerte de Jesús. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Sabiendo Jesús. Algunos manuscritos dicen viendo Jesús, implicando que el Señor estaba en control de todo y que solo una profecía faltaba por cumplirse. Antes de ser entregado, el apóstol Juan dijo, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Y ahora dice, sabiendo Jesús que todo estaba consumado. El Señor Jesús siempre estuvo consciente de cada uno de los pasos que debían darse en el plan salvífico de Dios el Padre. Y aquí, en la cruz, verifica que todo lo que el Padre le ha enviado a hacer ya estaba todo hecho, que todas las cosas ya estaban cumplidas. Y para dar lugar a que sucediese lo último por cumplirse, dijo, tengo sed. Esto significa que es el Señor Jesús quien suspende o quien desencadena los acontecimientos para que se cumpliese. En todos los lugares donde el apóstol Juan dice cumplir, usa el vocablo griego pleroo, pero aquí usa el verbo teleio, cuyo significado real es completar. Entonces debe leerse aquí, para que todo se completase. Por tanto, más que la ejecución satisfactoria de una afirmación bíblica, lo que el apóstol Juan enfatiza es la finalización completa de todo lo preordenado y descrito en las Escrituras. Cuando Moisés terminó de construir el tabernáculo, dice la Biblia, así acabó Moisés la obra. Igualmente, aquí en la cruz, Cristo Jesús, el verdadero templo, ya ha sido levantado. Por esto, solo a través de él podemos acceder al trono de la gracia del Padre. Tengo sed. El apóstol Juan indica aquí el cumplimiento del Salmo 69:21, con el que se alcanza la plena consecución del plan salvífico de Dios el Padre. Las dos partes de este versículo se cumplieron en dos momentos. La primera parte, me pusieron hiel por comida, se cumplió cuando las mujeres le dieron vinagre con mirra. La segunda parte, en mi sed me dieron vinagre, se completó en este momento, cuando con plena conciencia de lo que hacía, el Señor Jesús clamó diciendo, tengo sed.
Esta quinta palabra, tengo sed, está estrechamente relacionada con la cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los sinópticos dicen que el clamor del Señor al Padre pidiéndole que no le abandonara hizo que los soldados burlescamente le ofrecieran el vinagre, por lo que la relevancia de esta quinta palabra radica en la causa que motivó a los soldados y a sus adversarios judíos a darle a beber vinagre y no agua. El contexto del Salmo 69 indica que la acción de darle vinagre es de los que me aborrecen sin causa, algo que Jesús ya había indicado respecto de los maestros judíos. Así pues, haberle dado vinagre no fue un acto de bondad, sino de crueldad. Con esto llegó al colmo la maldad de ellos. La clara intención de ellos era la burla. Por tanto, con esta palabra, de manera intencional, el Señor sacó a luz la maldad de sus opositores y evidenció que su muerte era la de un justo por los injustos. Vaso lleno de vinagre. Literalmente el manuscrito griego dice vino agrio, es decir, un vino de muy mala calidad. Esto recuerda la escena de las bodas de Caná en la que el Señor Jesús dio el mejor vino, mientras que el mundo solo puede ofrecer un vino barato y agrio. La existencia de un jarro con vinagre de vino y una esponja amarrada a una caña de hisopo no era usual, lo cual indica que sus enemigos la habían llevado a propósito de la crucifixión de Jesús. Definitivamente no era para uso de los soldados, por lo que no era casualidad que estuviese ahí, todo tan a la mano. Empaparon una esponja. El evangelista Lucas dice que tanto los soldados romanos como los adversarios judíos se burlaban del Señor. El apóstol Mateo dice que cuando el Señor clamó al Padre diciéndole, Elí, Elí, ¿por qué me has desamparado?, los enemigos judíos de Jesús decían que el Señor llamaba al profeta Elías. Y al igual que el apóstol Juan diciendo que ellos empaparon en vinagre una esponja, el apóstol Mateo también indica que uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre. Así pues, mientras un soldado le acercaba el vinagre, los otros, es decir, sus adversarios judíos, decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Y el resto de los que menospreciaban al Señor, incluidos también los soldados romanos, le decían que se librara de la cruz o que hiciera que le librara Dios. Un hisopo. Los sinópticos usan la palabra caña para referirse al instrumento que se usó para acercarle al Señor la esponja embebida de vinagre. Pero el apóstol Juan especifica que esta caña era la de la planta llamada hisopo, que era usada en Israel para la realización de los rituales de aspersión. El trasfondo sacerdotal del apóstol Juan hace que él pueda visualizar esta escena con un significado salvífico. Así, el apóstol Juan une teológicamente el ritual de aspersión con hisopo de la sangre expiatoria del Cordero Pascual con el ritual de lavamiento con agua, tanto para limpiar a los leprosos como para purificar a los inmundos. De esta manera, contrapone el vinagre de la ley con el vino bueno y nuevo de la sangre de Cristo que consagra al pueblo y limpia a personas y casas de la lepra del pecado, santificando a los pecadores. Consumado es. En el manuscrito griego literalmente dice todo queda terminado o completo, todo ya está hecho. Esta es la sexta de las 7 palabras dichas por el Señor Jesús desde la cruz. Esta sexta palabra es una expresión de triunfo y establece que su obra salvífica termina con su muerte obediente a la voluntad del Padre, por lo cual será exaltado, habiendo inclinado la cabeza. Solo el apóstol Juan establece que el Señor inclinó la cabeza, como disponiéndose a dormir, indicando que Él decidió a esa hora entregarse a la muerte. Lo hizo así para que no fuese quebrado hueso suyo. De aquí que su muerte repentina hizo que Pilato se sorprendiera de que hubiese muerto tan rápido.
Otra razón era coincidir al morir con el ritual de los sacrificios del Cordero en Pascua, que iniciaba a la hora novena, y para que su entierro no afectase el día de reposo. Esto nos recuerda la sentencia del Señor cuando dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, lo cual relaciona el dormir con el morir, propio de la enseñanza del Señor Jesús. Así pues, fue en la cruz donde el Señor encontró lugar para recostar su cabeza en un acto de reposo en el regazo del Padre. De esta manera su muerte fue apacible y confiada. Dio el Espíritu. Algunos creen que aquí el Señor dio el Espíritu Santo a los que estaban al pie de la cruz, porque Él dijo que lo daría cuando fuese glorificado, es decir, al morir. Pero el apóstol Juan afirma que el don efectivo del Espíritu Santo fue otorgado por el Señor hasta después de su resurrección. El Señor Jesús mismo había dicho: si no me voy, el Consolador no vendría, aludiendo a su ascensión. Por tanto, al decir aquí que el Señor dio el Espíritu, significa su espíritu de vida. Dando su vida, demostró que el amor que sentía por nosotros fue hasta el fin. El Señor Jesús entregó su vida al Padre de manera voluntaria y cuando Él así lo quiso. En cumplimiento de la profecía de Salmo 31:5, el evangelista Lucas consigna que el Señor dijo aquí la séptima y última palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el apóstol Mateo indica que lo dijo con fuerte voz. Los sinópticos agregan que cuando el Señor expiró, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, también se abrieron los sepulcros y muchos santos resucitaron. También registran la confesión del centurión al ver todas estas cosas. Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Verdaderamente este hombre era justo, y que muchos de los presentes, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, para que los cuerpos no quedasen. Como mensaje de disuasión a quienes los vieran, los romanos dejaban los cuerpos a expensas de las aves de rapiña o hasta su putrefacción, aunque esta era la costumbre de los del César, de quien los gobernantes judíos se confesaron súbditos. Ahora estos, por conveniencia, se apegan a la ley de Moisés. Este pernicioso legalismo de los dirigentes judíos les impidió ver que mataron al autor de la ley, la que ellos decían cumplir piadosa y respetuosamente. Y esta ley mandaba enterrar el cuerpo del que había sido colgado en un madero. Pero esto no podían dejarlo para después, ya que estaba por empezar el gran sábado, que les quebrasen las piernas y fuesen quitados. Esta práctica, llamada crurifragium, era un complemento de la crucifixión que dificultaba la respiración del ejecutado y aceleraba su muerte. A los gobernantes judíos no les preocupaba Jesús de Nazaret, pues al hablar en plural lo incluyen entre los criminales. Los dirigentes de los judíos, temprano en la mañana, no entraron al pretorio para no contaminarse por la Pascua. Sin embargo, incitaron la muerte de Jesús. Ahora, por la misma Pascua, piden acelerar su muerte y que los soldados se encarguen de su cuerpo, pues ellos no lo pueden tocar, ya que se volverían impuros por 7 días. El judaísmo quitaba a un israelita ajusticiado el derecho a un entierro honroso en un sepulcro familiar. Los remitían a un cementerio público y alejado de cualquier sepultura de un piadoso, y los clasificaban entre lapidados, quemados, decapitados y colgados. Pero el destino final que los gobernantes judíos querían para Jesús era una fosa común al que los soldados romanos lo llevarían. Pero Dios no les permitiría nada de esto. El retiro de su cuerpo y su sepultura sería realizado por quienes le amaban. Quebraron las piernas.
Vestigios arqueológicos de este hecho indican que el golpe era con un mazo y que generalmente lo aplicaban en el muslo. La insensibilidad de actos como este es común entre quienes viven en medio de la violencia y la crueldad propio de las vidas sin Dios. Es llamativo el hecho que primero fracturaran a los dos acompañantes y luego buscaran al Señor Jesús. ¿Por qué dejaron al Señor de último? Quizá el terremoto que siguió a la muerte de Jesús y el reconocimiento del centurión acerca de la naturaleza divina de Jesús les llenó de cierto temor. Le abrió el costado y salió sangre y agua. El soldado lo hizo para asegurarse de su muerte. Pero el apóstol Juan dice que lo hizo para que la escritura se cumpliese. La incómoda posición vertical en la cruz reduce el ritmo respiratorio y produce un pulso irregular. Así, el corazón del Señor latía en forma errática y acelerada por la falta de oxígeno y sangre. Esto era signo de que estaba a punto de morir. Un paro cardíaco provoca acumulación de fluidos en las membranas, tanto del corazón como de los pulmones, y esta fue el agua que vio salir el apóstol Juan junto con su sangre. La lanza rompió las membranas que rodean los pulmones y el corazón, derramándose el exudado existente en el espacio entre las membranas. Y la sangre que brotó fue la producida por las múltiples hemorragias internas. Esto resultó conforme a las normas sacrificiales que exigían el derramamiento de sangre, para lo cual el sacerdote debía herir en el corazón de la víctima para hacer que la sangre brotara. Este episodio de la lanza tiene pues el fin de enfatizar el carácter expiatorio y sacrificial de la muerte del Señor Jesús. Agua y sangre eran los dos elementos que se utilizaban en el Antiguo Testamento para la purificación de los pecados particulares y nacionales, así como la inmundicia del cuerpo. Por ejemplo, el ritual purificatorio de la vaca alazana utilizaba ambos elementos y ambos se aplicaban al pueblo con un hisopo. De esta manera, con su muerte expiatoria, el Señor reemplazó todos estos sacrificios de animales y todos los rituales de purificación. En las bodas de Caná, el Señor ya había anunciado esta combinación al convertir en vino nuevo el agua de la purificación judía. El agua que brota de su costado simboliza el don del Espíritu Santo para que el que en él crea nazca de nuevo de arriba y del Espíritu. Y la sangre simboliza su amor demostrado en la cruz, muriendo él por nuestros pecados para que nosotros vivamos a la justicia. Los padres de la iglesia del siglo IV relacionaron la herida en el costado con la creación de Eva del costado de Adán, alegorizando que la iglesia ha sido formada del costado del Señor, y concluyen viendo en la iglesia a la nueva Eva, la esposa de Cristo, el postrer Adán. Otros ven aquí una referencia al bautismo en agua y a la Santa Cena, con la advertencia de que estos sacramentos no dan vida nueva, sino que solo la fortalecen, para que también creáis. El propósito del apóstol Juan es evangelístico, por eso da fe de lo que ha visto y oído y de lo que palpó con sus manos tocante al verbo de vida. Su intención es que nosotros creamos en Cristo Jesús como Él ha creído y que permanezcamos en esa fe como Él ha permanecido. Y esta fe no es solo hacia la persona de Jesús de Nazaret, sino también en los sucesos históricos narrados en la Biblia y su significado espiritual. Hueso no quebrantaréis de él. Algunos piensan que aquí dice que se debe evitar mutilaciones en el cuerpo porque éstas impedirían la resurrección. Yerran al ignorar las escrituras y el poder de Dios. A la luz de la visión de los huesos secos,
tal cosa no es obstáculo para Dios. Otros aluden aquí el Salmo 34:21 que dice que el Señor guarda todos los huesos del justo, que ninguno de ellos será quebrantado. Pero este salmo no es mesiánico ni expresa un sentido expiatorio, por lo que la referencia del apóstol Juan es al mandato legal de no fracturar hueso alguno del cordero pascual, ni al ser sacrificado ni al ser comido. Esto apunta pues a que el Señor Jesús es el escatológico y verdadero Cordero Pascual, por lo que su muerte es expiatoria y su sangre es la del nuevo pacto. Esto nos lleva a la comida pascual, que en nuestro caso es la celebración de la Santa Cena o Eucaristía, para lo cual la exhortación bíblica dice: limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Mirarán al que traspasaron. En su momento, el rey Josías realizó una actividad de sanación de la condición pecaminosa de Israel. Purificó tanto el reino de Judá como el reino del norte de Israel. Quitó y destruyó los altares a Baal, Astarte y otros dioses falsos, mató a sus sacerdotes y proscribió las prácticas sodomitas. Reconquistó el territorio de Israel a los límites de la época de David, reparó y embelleció el templo y celebró la Pascua como en los tiempos del profeta Samuel. Pero, en sus gestas libertarias, el rey Josías murió en un enfrentamiento contra el faraón Necao al ser traspasado por una flecha. Y el profeta Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, las cuales están escritas en el libro de lamentos. El problema es que, aunque Josías quitó los altares de idolatría, Israel no se volvió a Jehová de corazón, por lo que la calamidad profetizada para Israel fue inevitable mediante Babilonia. Así, el rey Josías pasó a ser símbolo de la futura liberación de Israel, y el profeta Zacarías, cuando habla de la restauración de Jerusalén por el Mesías, lo coloca como tipo de Cristo Jesús. Del mismo modo sucedió con el Señor Jesús, pues después de él, las abominaciones en Israel continuaron y finalmente la nación fue destruida por el Imperio Romano. Y así como Josías ante el faraón, el Señor Jesús murió frente a Caifás y el César, símbolos del mundo y del pecado. Por la muerte de Josías hubo llanto en Israel, y por el Señor Jesús también hubo llanto, pero no por su muerte, sino de arrepentimiento para perdón de los pecados. Pero el profeta Zacarías dice que en la segunda venida de Cristo Jesús el llanto será de culpa por haberle traspasado como a un falso profeta y por no haberle creído. De aquí la pregunta: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Miremos pues con verdadera fe a Cristo Jesús, al que traspasaron para ser sanados.